Hola, buenas. Otra vez con vosotros José Manuel Fernández, con un nuevo tutorial. De nuevo, como siempre, daros las gracias por estar ahí detrás y escuchar nuestros tutoriales, darnos sugerencias y de alguna manera estáis colaborando con nosotros. Bueno, en este nuevo tutorial, que probablemente dé para mucho, o sea, para más de un tutorial, no os asustéis, no serán más de 2. Vamos a hablar del compresor. Si escuchasteis el tutorial de la puerta de ruido, y si no lo hicisteis, os recomiendo que lo hagáis porque comprenderéis muchos de los conceptos que hoy vamos a explicar. Si la puerta de ruido empezaba a actuar cuando el nivel del audio descendía por debajo de un cierto umbral, que le llamábamos threshold, si recordáis, el compresor empieza a actuar cuando el sonido supera cierto umbral, también se le llama threshold. Si la función de la puerta de ruido era eliminar los sonidos débiles, la función del compresor es más que eliminar, atenuar esos sonidos fuertes. Voy a intentar explicarlo. El sonido, como expliqué en el tutorial anterior, fluctúa. Por ejemplo, si tenemos un sonido con una media de 20 decibelios, bueno, pues el sonido puede fluctuar con picos de 10 decibelios, partes más bajas de menos 30, menos 40 decibelios, incluso partes que lleguen mucho más altas, por ejemplo a menos 3 decibelios. Entonces esas variaciones el compresor las reduce, de manera que si ponemos el threshold, por ejemplo, a menos 15, cuando el sonido supere menos 15 decibelios, el compresor se va a poner en funcionamiento y va a intentar atenuar los sonidos que estén por encima de este nivel, no acortarlo como hacía la puerta de ruido, sino atenuarlo, y ya explicaremos cómo. Los parámetros más importantes del compresor de audio son el threshold o nivel en decibelios a partir del cual este empieza a actuar, el ataque, que es igual que en la puerta de ruido también, la velocidad con la que, una vez llegado a ese umbral, el compresor actúa. El release es la velocidad con la que el compresor deja de actuar cuando el sonido baja de ese nivel que le hemos fijado, o threshold. Y en este caso tenemos un parámetro nuevo que no teníamos en la puerta de ruido, que es el ratio. El ratio lo que hace es lo siguiente. Como dije antes, teníamos un threshold de menos 15. Cuando el sonido supera este umbral, el compresor empieza a actuar. ¿Pero cuánto actúa? Pues bien, aquí interviene el ratio. Si ponemos un ratio de 2 a 1, quiere decir que por cada 2 decibelios que supere los 15 decibelios, recordar que eran 15 decibelios el threshold, aumentará tan solo 1. Pero si ponemos, por ejemplo, 8 a 1, que sería un ratio muy alto, por cada 8 decibelios que supere el sonido, desde menos 15, por ejemplo, menos 15 más 8 serían menos 7. Pues como ha superado en 8 decibelios y el ratio que tenemos es de 8 a 1, por cada 8 decibelios solamente va a aumentar 1. De manera que cuando el sonido llegue a menos 7, el compresor solamente le va a permitir que llegue a menos 14, porque solamente va a subir un decibelio cuando suba 8. El compresor está muy bien y es muy utilizado porque disminuye la diferencia entre los picos de sonido. Como hemos dicho, el sonido siempre fluctúa, pero si las fluctuaciones, por la razón que sea, son muy fuertes, hace que el sonido sea incómodo. Para evitar esto se utiliza el compresor. Como ninguno de los efectos que existen, no se puede abusar del compresor, porque entonces eliminamos la dinámica del sonido. El sonido, evidentemente, tiene su dinámica que hace, bueno, tanto si estamos hablando, hace notar la intención de nuestra conversación, como si estamos cantando, las partes más suaves, más dulces de la canción, las partes más fuertes, más agresivas, dependiendo del estilo de música. Entonces tenemos que tener cuidado con el compresor porque nos podemos cargar esta parte del sonido, que es su dinámica. Bueno, pues después de tanto rollo como siempre hago, una introducción,
vamos a ponerlo en práctica. El compresor que vamos a usar, como siempre suelo hacer, es el compresor que viene con Reaper. No sé si es el mejor o el peor, pero sí sé que es el que todo el que use Reaper tiene. No tiene que echar mano de compresores de tercero. Este compresor se llama Reacom y vamos a cargarlo en una pista que tenemos. 1 TXT 11 ítems. Bueno, vamos a poner la pista primero sin el compresor. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico por qué. Tuve la desgracia de casarme con una viuda, que tenía una hija. Mi padre, que era viudo, se enamoró de ella y se casó con la hija de mi mujer, así que mi esposa era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi padre, al mismo tiempo, era mi yerno. Luego, mi madrastra dio a luz a un niño, que era mi hermano, pero era nieto de mi mujer. Bien, no os preocupéis, al final pondré la historia entera, ¿eh? Como habéis comprobado, hay fluctuaciones, están hechas a propósito, además fluctuaciones exageradas, para que veamos el compresor en funcionamiento. Al principio de la narración hay una palabra que sube su volumen, pero es una palabra muy corta. Quiero que os fijéis en esto. Señor juez, no culpe a nadie de... Solamente la palabra no. Señor juez, no culpe a nadie. Bueno, pues vamos a cargar el compresor. Escribimos Reacom, R-E-A-C-O-M. List una lista. VST. Reacom, Cocos, 1 de 1. Así que vamos a empezar a explicar y a tocar algunos parámetros. No vamos a seguir el orden que por tabulación tiene el compresor, ya que vamos a hablar de los parámetros en orden de importancia. Vamos a probar primero el tresol y el ratio. Presets para botón. 24 UI botón. Casilla de verificación marcado. Bueno, tengo que decir que tabulando hemos pasado UI 24 Windows Out botón. por 24 Windows Out, porque tiene 4 entradas. Igual que la puerta de ruido, el compresor puede ser afectado por otra pista. De hecho, existe un efecto que se llama sidechain, cadena lateral, o, como se conocía en Audacity, auto duck. Este efecto lo podéis ver en funcionamiento en una de las Biblias, que si mal no recuerdo hizo Hugo. Lo buscáis como sidechain y veréis cómo se aplica el compresor, este mismo compresor, pero es manejado por otra pista, no por la pista que contiene el compresor. De manera que cuando el volumen de la otra pista aumenta, disminuye el volumen de la pista que tiene dicho FX. Tresol deslizador 0.0. El tresol está en 0, por consiguiente no produce efecto ninguno, porque el sonido fluctúa aproximadamente pues menos 15, no recuerdo exactamente, pero por ahí. Entonces, si el tresol está en 0, no puede producir efecto ninguno porque nunca llega a 0. Entonces no se pone en funcionamiento. Edición seleccionado 0.0. Vale, vamos a ponerle, por ejemplo, menos 18. Selección eliminada. Attack deslizador 3.0. El attack está en 3 y se mide en milisegundos. Edición release deslizador 100. Ratio deslizador 1000. El ratio está en 1, aunque dice 1000 porque es 1.0. 1.000. ¿Veis? Si me muevo con el cursor de NVDA, vemos que es 1.000 y NVDA lo lee como 1000. Si lo pusiéramos en infinito, el sonido no excedería su volumen del tresol que hubiéramos definido. Pero por ejemplo vamos a ponerlo en 8. Bueno, nos vamos al campo de edición. Edición se selección eliminar. Ratio deslizador 8. Y por cada 8 decibelios, como he explicado, solamente subirá 1. Así que vamos a probarlo. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico por qué. Tuve la desgracia de casarme con una viuda, que tenía una hija. Si os dais cuenta, ya las variaciones de sonido son más pequeñas. Vamos a probarlo. Vamos a desactivar con la letra B de Buenos Aires el compresor. FX ignorado. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico por qué. Tuve la desgracia de... Lo activamos. FX activo. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico por qué. Tuve la desgracia de casarme con una viuda, que tenía una... Vale, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Se nota un poquito todavía. Se nota un poquito porque al compresor tiene un ataque de 3 milisegundos y entonces cuando actúa es con un poco de retardo.
Esto, dependiendo del tipo de sonido, pues tendrá sentido tener ese ataque o incluso mayor, ¿no? Para que las fluctuaciones sean más débiles. Así que vamos a poner el ataque en un valor. Ataque de edición seleccionado 3.0. Selección eliminada. Release edición seleccionado 0. Ataque deslizador 0. Lío modificado. Señor juez, no culpe a nadie de mi muerte, y le explico por qué. Tuve la desgracia de casarme con una viuda, que tenía una hija. Mi padre, que era viudo, se enamoró de ella y se casó con la hija de mi mujer, así que mi esposa... Bien, parece que se nota algo menos, pero de cualquier forma 3 milisegundos no es una cantidad adecuada como para que se note su valor. Ya hemos visto el tresol, en nuestro caso está en menos 18. Ya hemos visto el ratio, que en nuestro caso está en 8. Ya hemos visto el ataque, la rapidez con la que actúa. Y ya hemos visto el release, que lo tenemos en 100 milisegundos, que es la velocidad con la que deja de actuar. Antes de pasar a ver parámetros de menor uso, menos conocidos o más complejos, voy a explicar una cosa muy curiosa que en las últimas versiones de Osara nos permite comprobar. Abrimos el gestor de FX con la letra F. FX 2 puntos pista 1 lío TXT diálogo de BMS attack. MS release. Y seleccionamos el efecto del que queremos información. En nuestro caso solamente tenemos un efecto, que es el Reacom. Una vez seleccionado, pulsamos Alt W para seleccionar el visor de picos. Contexto menú. Primer visor, no configurado P activo. No tenemos configurado el primer visor. Segundo visor, no configurado S. Primer visor, no configurado P activo. Pulsamos Enter sobre el primero. Visor de picos. Pista lío TXT, Reacom diálogo. Tipo de nivel cuadro combinado, reducción de ganancia en dB contraído. Y nos dice reducción de ganancia en dB. Lo que vamos a conseguir con esto es que nos diga, nos informe de cuánto está reduciendo la ganancia de la compresión. O sea, cuánto está comprimiendo. Como explicamos antes, tenemos el threshold en menos 18, tenemos el ratio en 8. Si por ejemplo un sonido subiera a menos 10, es decir, 8 decibelios por encima del threshold, tan solo subiría 1 decibelio, porque el ratio es de 8 a 1. Por consiguiente, de menos 18, que es el threshold, tendríamos un sonido de menos 17. Por lo tanto, si el sonido era de menos 10, en este caso nos tendría que decir el visor de pico que ha reducido en menos 7 decibelios. Intento explicarlo de nuevo. El compresor empieza a funcionar en menos 18. El sonido ha subido 8 decibelios. El ratio solamente le permite subir 1 decibelio. Por consiguiente, de menos 18 sube a menos 17. Si el sonido era de menos 10, el compresor ha logrado con nuestra configuración reducir 7 decibelios. Por lo tanto, nos informará de un valor de menos 7. Si este valor aumentase en otro pasaje del audio, nos lo informaría. Es decir, si en otro pasaje del audio estuviera reduciendo más el sonido, nos lo avisaría. Vamos a comprobarlo. De los parámetros que tenemos, Notificar automáticamente los canales. Agrupación, una casilla. canales 1, canales 2, 2 casilla cuando nivel alcance. Edición Alt N seleccionado las 0. Mantener nivel. Reiniciar botón a OK botón. y no tenemos que tocar ningún parámetro, así que pulsamos OK. FX 2 puntos pista 1 lío TXT diálogo de BMS attack. M. Salimos de gestor de efectos con la tecla escape Lío proyectos 22 y pulsamos la barra espaciadora para que reproduzca. Vamos a comprobar previamente que tenemos nuestro visor de picos configurado correctamente con Alt W. Contexto menú. Primer visor, pista lío TXT, Reacom reducción de ganancia en EBP. Reducción de ganancia, correcto. Segundo visor, no configurado S. Perfecto. Lío pro. Señor Menos juez, 4, no menos culpe a nadie de mi 16.0. muerte. Lo primero que dice es menos 4 y no da tiempo de que complete los decimales cuando dice menos 16. Menos 16.0. Recordar que la palabra no estaba aumentada en varios decibelios y por lo tanto la reducción que hace en esa palabra es muy superior a la reducción que hace al principio del audio. Y le explico por qué. Tuve Menos la desgracia de 16.8. casarme con una viuda. Ha hecho una reducción mayor, ha llegado a reducir menos 16.8, a bajar el sonido en 16.8, por lo tanto
como el anterior era 16, nos vuelve a avisar. Que tenía una hija. Mi padre, que era viudo, se enamoró de ella y se casó con la hija de mi mujer, así que mi esposa era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi padre, al mismo tiempo, era mi yerno. Luego, mi madrastra dio a luz a un niño, que era mi hermano. En este caso, ha encontrado un pasaje que aún tiene más intensidad, por lo tanto el compresor ha actuado reduciendo el sonido en más decibelios. Ha reducido 17.3. Como estamos hablando de reducción, el valor es negativo. Esto lo podríamos comprobar si en el segundo visor pusiéramos que monitoreara los decibelios de la pista que tenemos activa. Pero creo que el visor de pico merece un tutorial aparte. Bueno, por el momento ha sido todo por hoy. Espero que asimiléis estos conceptos básicos del compresor, porque en el próximo tutorial, hablando del mismo FX, veremos parámetros menos utilizados, por consiguiente menos conocidos, pero no por ello menos útiles. Dando de nuevo las gracias, ha estado con vosotros José Manuel Fernández de España. Si deseas pertenecer a nuestro grupo en WhatsApp, envía un mensaje con nombre, nacionalidad y número de móvil con prefijo de país a reaperaccesible@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Telegram, como Dipper Accesible Oficial.